Por primera vez presentadora de radio. Qué guay, me ha gustado mucho. Entra en tu Instagram, te siguen 2 roleros que conozco. Ah, mira, se ha ido en nada, sí. Yo que se podía hablar por horas y horas y horas. Ya estamos ready. Bueno, pues yo creo que podemos comenzar. Hola a todos. Este es un episodio de Sumergencias, el programa donde surgen conversaciones que no han sucedido antes. Un espacio en el que dar voz a aquellos proyectos, fricadas y reflexiones que se escapan de las fronteras habituales. Vamos, que todas las personas que pasan por aquí tienen que contarnos una historia suya, que quizás no es por la que más se le conoce, pero seguro que no nos deja indiferente. La verdad que es un episodio muy interesante porque vamos a estar hablando de un tema bastante curioso. En este caso vamos a estar hablando de cuestiones un poco frikis, la verdad, en temas relacionados con el tema de rol. Vamos a tener reflexiones sobre lo que es estar dentro de este mundo desde dos perspectivas muy diferentes. En este caso tenemos desde la perspectiva de la historia, también desde la perspectiva del rol. Y nada, quería comenzar por pedirle a Chris que si nos puede presentar quién es, cuáles son sus aficiones, y así también comenzamos. Hola Silvia, pues encantada de estar aquí en este espacio de AIDI que yo conocí hace un montón de años cuando era ingeniera de diseño, ya no lo soy. Y bueno, ¿a qué me dedico hoy en día? Yo soy profe de organización de eventos, doy varias asignaturas relacionadas con diseño gráfico, gestión de proyectos y narrativa transmedia. Y por otra parte, me dedico profesionalmente a hacer rol en vivo, ¿no? Que luego entraremos un poco en qué es algo de lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo, y yo creo que en general mis hobbies y mis pasiones, junto con la educación, es precisamente lo que has dicho, que es el mundo friki. Videojuegos, escribir, cómics, pelis, bueno, un poco qué es friki, qué no es friki, ya daría yo creo que para otro podcast, pero ahí estamos. Te quería consultar porque yo creo que un punto que nos une, que ahora, si te parece, me presento yo también. Bueno, yo soy Silvia González. En Instagram a mí me conocen como Sylvie Holmes de muchas cosas, de muchos años. Yo he conocido a Heidi a partir de Dani inicialmente, luego conocí a David. Y realmente yo les conozco porque estuve desarrollando lo que es la Asociación de Lápices de Madrid. Yo como proyecto personal durante muchos años he estado desarrollando eventos, he estado trabajando para conectar a personas dentro de lo que es el mundo creativo, tanto artistas como ilustradores, como yo qué sé, personas que tienen un interés por el audiovisual, etcétera. Y gracias a esto he podido desarrollar diferentes eventos, hemos generado muchos proyectos muy diferentes, hemos trabajado tanto en lo que es el medio digital como el medio impreso, hemos desarrollado booklets, hemos desarrollado también diferentes libretos de ilustraciones, juntando a muchos artistas, y gracias a eso pude conocer a la asociación hace ya, yo creo que 4 o 5 años, así que muchas gracias por invitarnos aquí a participar. Y te quería consultar porque me parece que un tema en común, ahora que nos conocemos, es el tema del diseño gráfico, creo yo. Yo creo que fue lo único como que me quedó de hacer ingeniería de diseño. O sea, es que precisamente yo conocí a IDI porque yo en tercera y cuarta carrera estaba en Recrea, que es la Asociación de Ingeniería de Diseño Industrial de la Universidad de Valladolid, y como que ahí hicimos match y empezamos a hacer eventos y cositas y bueno, pues a estar menos solos, ¿no? En el mundo de ingeniería de diseño. Pero yo a lo largo de la carrera me di cuenta de que no quería ser ingeniera, y de hecho mi trabajo de fin de grado fue sobre branding, sobre diseño gráfico, bueno, me voy a quedar con esta parte, ¿no? Voy a hacer como un poco las trampas por aquí porque odio todo lo que tiene que ver con la ingeniería cada vez más. Y al final, de hecho, como es algo que me gusta mucho y es la primera asignatura que me dieron, ¿no? Diseño gráfico. Luego me hice un máster de eventos y se quedó libre ese puesto, y yo que jamás había pensado en ser profe, pues me dio como esa oportunidad, y la verdad es que es algo sin lo que hoy no concebiría mi vida. O sea, y tú, claro, lo que has contado está como muy relacionado también, ¿no? Con lo que has dicho, ¿no? De ilustración y demás. ¿Cómo llegas tú ahí con diseño gráfico? Justo te iba a contar que un poco el viraje que tuviste tú, tanto en diseño industrial, yo lo tuve con la ilustración. A mí desde siempre me ha encantado dibujar, vamos, ha sido como el hobby o mi pasión número uno. Cuando echo la vuelta atrás, miro todo el desarrollo creativo que he tenido, siempre ahí ha estado el dibujo.
ha estado la pintura, lo que es el arte gráfico, el arte plástico. Entonces, para mí, la ilustración, el diseño gráfico va muy de la mano, porque al final es una herramienta que tienes para poder crear imágenes y diferentes elementos que nos mueven, como es la imagen. Entonces, la verdad que para mí ha sido como un poco de viraje, pero al final considero que siempre está de la mano. Al final es un gran acompañante. La Yo creo que ilustración, como en que la todo pintura. suma. O sea, todo suma al final, ¿no? Como que te das cuenta que igual aunque haya cosas que hace pues un montón de años que no las aplicas o tal, algo han condicionado en tu cerebro para que tengas determinada visión y determinadas herramientas. Justo. Y de hecho ahora mismo me encuentro como en un punto donde también estoy explorando otras cuestiones como puede ser lo que es el cine, la imagen en movimiento. Es como otra rama más del diseño, de esta rama artística. Pero sí, o sea, que al final es como todo nutre y todo agrega a, digamos, a lo que tú quieres contar, en este caso siempre desde la perspectiva de lo visual. Yo tengo una Y pregunta, no sé si esta la tendrías que hacer tú, ¿vale? Para introducir el tema, porque me da mucha curiosidad. ¿Cómo pasas de algo que es tan sobre papel, ¿no? Tan práctico, por así decirlo, a algo vivencial como es el recreacionismo? ¿Cómo ocurre eso? Porque si Totalmente, puedes una explicar qué pregunta es el súper curiosa. recreacionismo, porque claro, aquí lo sabrá muy Claro, poca gente también. por supuesto, sí, así como de forma general, así de introducción, digamos que yo formo parte de una asociación de recreación histórica. En este caso, lo que realizamos es ponemos en práctica y en la vida real aquellos eventos históricos que nosotros elegimos para también contar la historia, en este caso la historia de España, la historia de Europa, desde la perspectiva de la presencialidad. Y es verdad que desde el punto de vista de la imagen, lo visual, lo 2D, no tiene nada que ver con estar in situ en una recreación histórica. Para que los oyentes se hagan a la idea, en la recreación histórica tú te sumerges dentro de un mundo. O sea, es, al igual que cuando tú ves una pintura, estás viendo una escena que te llama, que te puede llegar incluso a emocionar, etcétera. La recreación histórica permite hacer eso a través de lo físico. Tú estás en el momento viviendo cómo sucedieron diferentes hechos históricos y muchas veces desde la perspectiva de los personajes, tanto puede ser personaje como más de una persona de a pie, que estaba como más del barrio, ¿no? Porque tenemos de todo tipo de personajes, hasta un personaje que fue relevante históricamente. O sea, hay diferentes tipos. Tú, tanto como el espectador como el recreador, es una experiencia inmersiva que te permite conocer y vivir de otra manera la historia. Entonces, no deja de ser más... yo lo veo como una cuestión al final artística, porque tienes ahí muchos elementos, tanto las cuestiones físicas, elementos físicos como son los props, al final ayudan mucho a meter en escena tanto el vestuario. El vestuario siempre es un elemento clave para hacer que las personas sientan que forman parte. Le Y muchas metéis veces es... muchísimo curro a vestuario. O sea, Sí, sí. yo tengo a un colega recreacionista y es como el detalle de que sea perfecto, incluso con los materiales de la época, de si se lo puede permitir uno, ¿no? Y es muchísimo tiempo, no tiene tiempo altísimo. Exacto. Y de hecho muchas veces es la investigación que se produce detrás de qué tipo de telas, qué tipo de elementos, qué tipo de corte se llevaba en diferentes etapas, ¿no? Porque muchas veces gracias al vestuario puedes detectar en qué momento histórico estás. Entonces sí es verdad que cuando te metes en el mundo hay muchísima información que puedes investigar y que puede ser todo, vamos, una investigación enorme para descubrir bueno, el contexto, la información clave para poder recrear ese momento histórico. Hay muchos factores, tienen también un componente artístico y yo creo que al final es lo que a mí me ha hecho ir hacia ese mundo. Entonces sí que lo veo relacionado en mi cabeza, en mi perspectiva personal, una manera de conectar tanto la historia, contar aquello que sucedió con diferentes elementos artísticos que lo hacen un hobby pues muy agradable y muy bonito, la verdad, de formar parte.
yo te quería consultar también a ti cómo llevas desde esa perspectiva del diseño, de la ingeniería, cómo acabas en este mundo, ¿no? Y me gustaría que introdujeras tu punto de vista, que es aquello que te parece interesante, y que nos puedas un poco ilustrar cómo es el mundo que tanto te gusta. Bueno, yo lo que me dedico es a hacer rol en vivo, que yo creo que tiene unas diferencias respecto al recreacionismo importantes, ¿no? Que tengan varios puntos en común. ¿Qué me lleva ahí desde el diseño y la ingeniería y tal? Nada, absolutamente nada. Yo creo que me lleva ahí algo mucho más que me acompaña desde mucho más pequeña, es el juego y la fantasía, porque al final el rol en vivo lo resumiría a fin de cuentas como si fuera un juego y es lo más importante y es lo que nunca se tiene que perder de vista, ¿no? Al final, me he apuntado a una frase tuya que dices como que la recreación histórica es sumergirte dentro de un mundo, ¿no? De unos hechos históricos que se han hecho. El rol en vivo para mí es sumergirte dentro de un mundo que creas, porque la diferencia un poco yo creo que es que no hay un guión pautado, igual tú traes como un trasfondo, ¿no? De quién es el personaje que interpretas, o cómo es el mundo que vas a vivir, o cosas así, pero al final la historia que se crea a lo largo de todo el evento de rol en vivo, pues es improvisada, es como un teatro interactivo e improvisado que se hace entre todos, entonces te impacta la acción del que tienes delante, tu acción impacta sobre él, y al final pues es una narrativa conjunta muy, muy mágica, ¿no? Que se inventa un poco entre todos. Y yo por eso como que cuando lo explico lo relaciono mucho con jugar un videojuego o con estar en una escape room, ¿no? En la escape room igual tienes el objetivo de tengo que sacar estos puzzles para salir de esta habitación y en el caso del rol en vivo el objetivo es crear la historia que te apetezca y bueno, al final esto hay formas de rol, hay muchísimas formas de rol, pues desde rol escrito, que es crear historias por escrito con gente, o rol de mesa, que lo hemos podido ver en Stranger Things, ¿no? En que con un tablerito vamos con las figuras narrando sus acciones. Pero el rol en vivo yo creo que ahí es donde cuaja con la recreación histórica, es que lo vives en los 5 sentidos de tu propia piel. Y yo creo como que desde peque, o sea, creo que todos jugamos a rol en vivo, lo podemos llamar de una forma u otra, pero jugar a papás y mamás es jugar un rol en vivo. Luego ya cuando te metes dentro del mundillo y empiezas pues a obsesionarte más, ¿no? Pues igual estás en eventos de un fin de semana, un albergue, haces unos, nosotros lo llamamos atrezo, ¿no? Lo que tú has llamado props, pero que es básicamente un vestuario, decoración, todo. Haces un vestuario de la leche, compras hasta armaduras, y al final pues eso todo apoya sumergirte en un mundo imaginario en el que tú eres protagonista, porque tú estás creando ahí. Te iba a preguntar sobre el proceso para construir esa historia, porque, digamos, la diferencia a lo mejor con la recreación histórica es que esa historia ya viene dada, ¿no? El guión ya viene establecido y realmente nosotros somos los personajes y desarrollamos esa historia y nos sirve también para ilustrar y poder educar en cierto sentido a las personas que están viendo sobre aquello que ocurrió y las diferentes aristas de esos eventos, desde muchos tipos. Luego ya si quieres podemos introducirnos más en detalle y contar un poco más sobre este tema, pero te iba a consultar cómo construyes esa historia, ¿no? Porque yo creo que es un punto diferente y clave en diferenciación de los dos mundos que estamos presentando en este episodio. Es complicado porque hay como muchísimas posibilidades, yo creo que en el rol en vivo sobre todas las otras vertientes de rol. Entonces como que dar una fórmula general es muy complicada. Pero yo creo que un poco las líneas generales es pensar en qué quieres transmitir, en el sentido de, yo qué sé, quiero que vivan una aventura, rollo, pues eso, aventura, en plan El Señor de los Anillos, o no, quiero que sea una experiencia súper intensa en la que reflexionen sobre la violencia de género, o sea, hay como de todo un poco. Luego piensas un poco en la estructura que tienes que seguir porque, bueno, yo estoy haciendo el doctorado de rol en vivo y educación, entonces como que aquí viene un poco la parte más teórica, pero me parece muy interesante la visión de, es un tipo de arte que tiene una parte escrita muy intensa, igual que la tenía el teatro del arte, ¿no? Del teatro italiano,
en el que se presentaban unos arquetipos de personajes y todos esos arquetipos, cómo se relacionaban entre sí o qué escenas tenían que ir marcando a lo largo del evento, les dieran inputs a desarrollar su arco y sus relaciones, pues está por escrito. Y es un poco lo que tienes que plantear en general, ¿no? ¿Cuáles son los personajes? A veces la gente, los propios jugadores se crean los personajes, pero como organización le tienes que dar herramientas para que se los cree y empaque con las escenas y con la trama que vas a contar, que es lo más importante. La trama al final es elementos de una historia que conectan a los personajes y que les van a hacer avanzar a la vez, ¿no? Y yo creo que es lo principal, hacer unos cimientos muy fuertes en ese sentido, que los jugadores tengan unas herramientas para poder improvisar y poder jugar y que sea un espacio seguro a nivel físico y emocional para todos. Y luego tener una capacidad de improvisación como organizador impresionante, ¿no? Porque puedes pensar el árbol de decisiones. La gente va a ir al A, B o C. Pues no, seguramente vaya por donde no te esperas. Eso es. Entonces es como un poco improvisar, y yo creo que si lo tienes muy clara, la trama o por dónde vas, y tienes también como organizador esas ganas de jugar con el otro, un poco es así, un poco resumidamente. Súper interesante. De hecho, me venía a la mente cuando hablas de esos personajes, de esos arquetipos, por poner también en contraste, nosotros cuando estamos en una recreación histórica tenemos los personajes históricos y suelen venir dados pues aquellas personas que fueron relevantes en el transcurso de la historia. Ya puede ser haber pasado algo, que seguro que ha habido diferentes personas que han marcado ese evento. Entonces, suele ser los diferentes personajes que nosotros tenemos que traer a la escena. Y suelen ser personas que se empapan de ese personaje, que viven ese personaje, que quieren transmitir la personalidad del personaje. Ya a nivel formal también con los trajes, suele haber documentación sobre qué tipo de vestido se llevaba en aquel momento, qué tipo de casaca se llevaba, incluso cosas hasta el desgaste de los zapatos. O sea, hay información sobre todo tipo y al final estas personas suelen ser muy apasionadas sobre este tema y lo quieren vivir y lo quieren mostrar, entonces suelen ser muy importante cuando tenemos esos personajes, pero otros personajes que se olvidan es al final el resto de personas, el pueblo. Muchas veces es un personaje en sí mismo que lo conforman muchas personas. En este caso yo formo parte de ellas porque a mí me encanta estar en la parte de la historia que no se contó, que es la parte muchas veces que no se ha escuchado. Incluso hablábamos de la cuestión de la educación, también del papel de la mujer. Me parece muy relevante ahora, sobre todo que estamos tratando muchas de estas cosas. Es muy interesante traer esta perspectiva que a veces de forma formal y escrita no ha pasado a nuestra historia. Entonces es muy interesante ver a personas como yo, otras mujeres, otras de todo tipo de edades. Esto también me parece muy interesante, de todo tipo de backgrounds, de fondos, que vienen y que traen diversidad a lo que es la realidad de la historia que ocurrió. Y me parece muy interesante porque al final son personajes que construyen el momento y hay de muchos tipos. Entonces me parece un punto muy interesante también para contrastar con el rol en vivo, porque hablabas de que esos personajes se construyen dependiendo de lo que quieras contar, ¿no? Y de la intención de ese rol. Nosotros también construimos y tratamos de educar en base a esto y en base también a traer y a visibilizar aquella historia que no es tan visible, ¿no? Porque al final los libros de historia nos cuentan sobre Napoleón, nos cuentan sobre Daoiz y Velarde, pero no nos cuentan sobre personas como tú y como yo que existían y que tenían su importancia y su relevancia, sobre todo en las épocas históricas que nosotros recreamos. Así como información general, también te puedo contar que la asociación que nosotros tenemos recrea sobre diferentes momentos históricos, pero sobre todo es el momento de la Guerra de Independencia Española. Entonces ahí el pueblo, las guerrillas, tiene una importancia muy grande.
y la verdad que es súper divertido meterte en el papel de la guerrilla y guerrear frente, en este caso, hasta a los franceses que venían, querían, vamos, tomar España y la verdad que es interesante estar desde esa perspectiva, no tan visible de la historia. Total. Ahí, de hecho, hay un colegio en Dinamarca que es la Østerskole, bueno, lo he dicho fatal supongo, pero en acento danés, que su principal eje educativo es a través del rol y yo creo que como que coge toda esta base del recreacionismo que cuentas tú y explica todos estos hechos históricos, pero convirtiendo a los alumnos, ¿no? Es en rango adolescente, es básicamente, bueno, la edad del instituto, los convierte en estos personajes. Y es súper interesante porque yo creo que al final simplemente el darles un personaje lo que hace mucho es conectar emocionalmente con ellos, lo que tú dices de este personaje tan relevante, como que esa persona se empieza a empapar, ¿no? y empezar a buscar datos tan locos como desgastados llevan los zapatos. Y me parece un ejercicio súper interesante en ese caso porque empiezan a confluir, ¿sabes? Como cada alumno se involucra personalmente porque va a tener que representar a esa persona, empiezan a confluir también la filosofía de esa época, la historia de esa época, la cultura de esa época, la literatura de esa época. A veces cuando nos lo enseñan son cosas que están tan separadas que no tenemos como un hilo cerebral, ¿no? Que nos una los diferentes conceptos. Y a mí me parece una fantasía cómo lo hacen ellos porque incluso están representando al Imperio Romano y meten incluso física y matemáticas a la hora de, vale, hay que levantar esta muralla y la muralla tiene que levantarse bien, ¿no? La involucración es fuerte por eso, ¿no? Porque tienes una conexión personal con ello que igual a veces es más complicada si no te meten ahí un poquito, pues, en el caso, por ejemplo, del rol, el puntito de fantasía o de drama o de hacerte un poco prota de eso para luego investigar todo lo que tú cuentas, que yo creo que es, vamos, una forma de aprendizaje brutal, ¿no? Desde lo experiencial y desde que realmente, por lo menos durante una semana te va a tañir porque eres ese señor del Imperio Romano. Entonces tienes que hacerle justicia, ¿no? Sí, también como vivirlo, ¿no? Se vive de forma diferente. Me imagino que pedagógicamente también tiene un valor cuando tú estás empatizando con la persona que se supone que estás desarrollando, ya sea tanto en el rol en vivo como en la recreación. Al final es ese punto donde tú mismo formas parte. A nosotros nos pasa que cuando estamos a lo mejor en la recreación hay elementos físicos que te sorprenden, como por ejemplo cuando tenemos caballos, cuando tenemos cañones, cuando tenemos, bueno, el fuego, hay fuego que realmente no es de verdad, pero sí que los fusiles que se utilizan son históricos y pegan un cañonazo cuando se dispara, y todos esos elementos físicos que son a través de los 5 sentidos te hacen involucrarte vamos, de una manera increíble en el momento. Te permiten como sentir, ya sea pues eso, el cañonazo, cómo se vive con la sorpresa que tienes. Yo siempre recordaré la primera recreación a la que fui, que es en Astorga, en la ciudad de Astorga en España. Recuerdo que en el momento en el que de repente aparecieron la carga de caballos, era una sensación de impotencia, porque vienen de repente no sé cuántos caballos hacia ti. Es ese punto que hasta que no lo vives, no lo ves, estás en el momento, es difícil de explicar, ¿no? Al final las películas nos muestran eso, pero el factor de estar en el momento y estar inmerso en ese contexto lo hace muy especial y al final lo recuerdas, que también conectas con ese momento a través de los sentidos y te permite recordarlo. Es mucho más vívida, el aprendizaje es mucho más vívido cuando hay una emoción de por medio, y yo creo que es lo que se consigue con estas cosas, ya no solo la parte de involucrarse, ¿no? Y yo tengo una pregunta, ¿vosotros habéis pensado en incluir rol en la recreación? Porque yo este febrero fui a un rol que tiene un tinte mucho más costumbrista y mucho más históricamente fiable, que habla del siglo XV de Aragón, entonces como muy estamos en la taberna, estamos de chill y te enseña mucho sobre, pues eso, Aragón en general, ¿no? En esa época. Y creo que es un rol en vivo súper accesible para gente que viene de recreación histórica. De hecho, en mi grupo había 2 chicos de recreación y fue muy bonito como... Claro, para mí era un tipo muy distinto de rol porque era como bajar mucho las pulsaciones, era simplemente estar, simplemente aprender de la historia y eso.
Y como este chico se fue y me contó, pues en mi grupo de recreación ahora he llevado también el rol, ¿no? Y en estos momentos en los que no tenemos que hacer la representación, la recreación en sí, en todos los momentos que estamos antes y después, pues darnos unos pocos personajes, hacer relaciones entre nosotros y tal. ¿Lo habéis pensado? ¿O lo habéis hecho? La ¿Os has verdad hecho que alguna no, vez? me parece una idea genial. De hecho, cuando estábamos hablando sobre este episodio, me parecía que al final que lo que podemos sacar probablemente de este episodio sea intercambiar los dos mundos. Yo te invito a Total. ti, a Cris, a venir a Recreación Histórica y vamos, a mí me encantaría tener este tinte de el factor histórico dentro del rol en vivo. Me parece una idea increíble, me parece, vamos, que podría traer un factor nuevo, algo fresco a la recreación histórica y también nos permitiría a lo mejor conectar a través de algo más establecido, que nos permita también traer la creatividad, ¿no? Porque al final al tener este punto donde la historia ya está realizada, o sea, Claro, es la imitación, ¿no? eso es la imitación de lo que ocurrió. Sería muy interesante bueno, expandir sobre eso, qué podía haber ocurrido en un momento donde tanto David y Velarde no estaban presentes y estaban otros personajes como tú y como yo, y qué interacción podían haber tenido, un poco jugar con eso, con el factor de la realidad y expandirla también. Al final yo creo que nosotros jugamos un poco al rol, entre comillas, ¿no? Porque no es estrictamente, no tenemos una partida tal como lo conocemos, pero sí que al final es ese factor donde estamos encarnando un personaje y al final lo haces tuyo también. Justo. Impregnas tu personalidad dentro del personaje y cada uno al final queremos ser una cosa u otra. Me recordaba también a que tú cuando vas a la recreación tienes un punto de decisión sobre qué personaje quieres tener, ¿no? O representar. Hay gente pues que le gusta la música y que a lo mejor se mete en la banda. Hay otras personas que a lo mejor pues tienen un interés por la literatura y entonces hacen su personaje como si fuera un dramaturgo. O sea, al final le das tu tinte y tu personalidad al Claro. personaje, que yo creo que también es un punto en común con el rol. A mí lo que me pasa con el rol es ya no solo como darle mi punto, sino darle todos esos puntos que yo no vivo en mi vida, ¿no? Uh-huh. Pues no sé, yo soy una persona que me encanta llevar adolescentes, por ejemplo, simplemente quiero ser una inconsciente emocional, porque en mi vida no lo soy, intento no serlo, pero como tener aquí este punto, o en general, yo por lo menos lo utilizo mucho para salir de mi zona de confort. Y yo he Ajá. trabajado cosas como, por ejemplo, complejos a nivel físico. En el rol en vivo se usa soft combat, que básicamente lucha con espadas, se llaman soft, que es como están hechos de goma espuma, ¿no? Entonces como que puedes simular una lucha, pero sin rajarte una parte del cuerpo. Y yo, por ejemplo, tenía muchísimo complejo con hacer eso y simplemente el ponerme un personaje, ¿no? Con ese reto y el pensar, quiero hacer justicia a esto, a mí me ayudaba a salir de mi zona de confort partiendo de algo que me enganchaba mucho, como es pues eso, el representarlo, el vivir esa fantasía y tal, y que meses después me hacen sentir como muy cómoda por eso. Entonces, yo creo que también es como guay, ¿no? Ponerte en situaciones que son unos zapatos súper diferentes de los tuyos y ver qué pasa. Y al final, bueno, es que para mí hay muchos amigos míos que, por ejemplo, tenían ansiedad social antes de hacer rol en vivo y que gracias al rol pues, se han visto expuestos a esa situación de no soy yo, soy un elfo, entonces este elfo puede hablar a nivel público frente a toda esta gente y al final inconscientemente estás salvando tus propios complejos, ¿no? Y me parece, la verdad, yo creo que uno de los mejores aprendizajes que puedes llevar. ¿Cuál es la relación con la construcción del personaje? Porque me imagino que, como hablábamos, ¿no? A lo mejor quieres dar un ámbito que tú no te sientes cómodo, o al revés, quieres representarte y quieres reforzar tu personalidad y proyectarla en un campo que a lo mejor en una circunstancia donde jamás te hubieras imaginado. Entonces quería que pudiéramos hablar sobre ese tema, sobre o sea, el punto en el que tú, cómo construyes ese personaje, qué es lo que metes, qué es lo que no, cómo vas decidiendo y construyendo el personaje.
Pues mira, te voy a poner como 2 ejemplos de cómo se pueden hacer esto partiendo de eventos nuestros, ¿no? De Roamers, que es la asociación que llevo yo. Tenemos un evento que es para 180 y pico personas sobre Harry Potter en la época medieval, y ahí lo que permitimos es que cada persona se cree su personaje, ¿no? Entonces, en ese tipo de roles, pues al final tú decides lo que puedes hacer, y es un rol muy largo, ¿no? Es de fin de semana. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo ahí lo que me hice fue este personaje que siempre quise llevar, que siempre me imaginé de las pelis de Harry Potter y que me apetecía, pero el fin de semana lo va cambiando. Como que vas leyendo la situación, vas viendo tengo una serie de conflictos, me vuelvo buena, me vuelvo mala, pido perdón o me pongo así orgullosa, tonta. Entonces como que vas llevando un poco, pero por cómo te fluye también el resto de la gente y por cómo te apetece llevarlo a ti. O sea, a mí me apetecía hacer el poder de la amistad, entonces me hice el arcuabuena, ¿no? Si tengo más fuerza de voluntad para hacerme de mala, pues igual me apetece hacerme de mala. Pero yo creo como que es un poco ir leyendo y estar cómodo sabiendo como que es un rol muy largo, entonces como en tus tiempos para descansar y demás. Y en el otro caso están los roles en los que te dan ya los personajes hechos. Por ejemplo, nosotros sacamos ahora en septiembre un libro de 6 aventuras de rol en vivo escritas por mujeres, además, que antes hablábamos de lo que es el talento femenino, hay que darle mucho empujón, yo creo que en el mundillo friki, y es hora. Y son 6 aventuras como para que cualquiera las lea y pueda montar el evento, ¿no? A su grupo de amigos o de su familia, porque son lo que se conoce como roles de salón para hacerlos en tu salón. Y ahí son aventuras que tienen ya los personajes creados. Entonces, en esos casos, yo creo que el punto es mucho autoconocimiento, de, bueno, ¿cómo estás hoy o cómo estás en esta época? ¿Quieres algo más afín a ti porque te va a ser más sencillo o te apetece este reto? ¿Te fías de la persona que te está dirigiendo el rol? Porque yo soy muy con mis amigos, tengo esta intuición, tienes que llevar a este personaje, te va a gustar, ¿no? Y a veces le saco de la zona de confort, a veces no. Y sobre todo yo creo que lo más importante es que sea un ejercicio, especialmente si se está muy cerca a nivel psicológico del personaje, bueno, entre los dos, ¿no? Sea un ejercicio de salir, el rol acaba, deja a este personaje en el rol, lo que has vivido está en este rol, los conflictos que has tenido no sois tú, es el personaje. A veces cuando es muy cercano a ti, puede lo que nosotros llamamos el bleed, que significa sangrado, que es como que sangres después del rol y que sigas como que te afecte para mal o para súper bien, ¿no? Y no dejes de pensar en eso. Pero también incluso cuando llevas un personaje muy distinto a ti, yo tengo amigos que les ha pasado, pues llevar, yo que sé, un personaje muy machista o muy homófobo y acabar el rol y decir ¿qué acabo de hacer, no? Es un juego, sí. pero es tu cuerpo al final el que siente todas esas cosas. Sí, eres tú el que dice esas cosas también, o lo vives, ¿no? Es tu propio cuerpo, tu propia mente el que se involucra y a lo mejor difieres de lo que está pasando. De hecho, a nosotros nos pasa muchas veces de que a lo mejor te toca un personaje o un bando del cual no quieres formar parte, y a lo mejor te toca ser de los que están fusilando, entre comillas, por supuesto, pero digamos te toca ser tú o al revés, te toca que te fusilen. Entonces es como, madre mía, o sea, al final recientemente hicimos la recreación en la Plaza del Sol. Ahí fue maravilloso porque al final era estar en la Plaza del Sol recreando el momento del 2 de mayo, de los fusilamientos del 3 de mayo. Al final era ese punto, había personajes que tenían que fusilar al pueblo. Yeah. Y te toca, eres tú, eres la persona que estaba desde ese lado de la historia. Y la verdad que es curioso, ¿no? Porque a lo mejor puedes tener pensamientos en contra o sentir como una sensación incómoda, y en cambio la persona que está, cuando tienes la línea y te están fusilando a ti delante, es una sensación bastante importante y fuerte. Entonces sí que al final consideramos que es un punto, es teatro, o sea, no deja de ser nos ayuda sí, es algo ficticio, o sea que al final no tenemos ese punto, además es poquito tiempo, suelen ser, para los oyentes también que conozcan, no suelen ser más de 1 hora, 2 horas cuando se realiza una recreación de un momento histórico. El resto del tiempo suele ser
a lo mejor un fin de semana, varias jornadas donde tenemos diferentes actividades, pero el momento en el que se recrea suele ser un momento tanto pues a lo mejor por la mañana o por la tarde, donde se define una hora y todo el mundo tiene más o menos claro cuál es su papel. También hay un grado de creatividad de qué lado quieres tomar. Al final es mucho del momento y la improvisación. Nos pasa que a lo mejor pues vamos viendo diferentes cómo se va desarrollando la recreación, y a lo mejor se te requiere en un papel como puede ser un papel más médico, pues ir a acudir a las personas y ayudarlas, ponerles vendas, ¿no? Como ese factor un poco de ayudar a aquellos que han caído en batalla y ayudarles. O a lo mejor se requiere otro personaje que es pues tomar más el papel de la guerrilla, que era aquellos que batallaban contra el ejército de aquellos que querían tomar la ciudad. Entonces vamos viendo y se va desarrollando, y hay un factor también de improvisación, de intuición, de que se necesita para que también las personas que lo están viendo lo entiendan. Entonces Claro. también es interesante porque tienes el factor de la comunidad. La verdad que la comunidad Claro. es muy importante y muy interesante. También me imagino que para vosotros también en vuestro Es que campo. lo que iba a decir es, o sea, como que creo que hay un punto común muy importante de esto, que es, primero, como el cuidarse uno mismo, ¿no? De estar consciente que aunque sea un poquito rato lo que estás, tengas luego el espacio seguro para, yo qué sé, que si te has sentido mal por lo que sea, has interpretado, puedas hablarlo con lo que tú dices, con la comunidad, y soltarlo, ¿no? Y dejarlo fuera. Uh-huh. Y que al final son actividades que no se entienden individualmente. No puedes hacerlo. O sea, en el caso del rol es que yo, o sea, yo no creo una historia para mí, yo creo una historia para ti y tú creas una historia para mí, y se ve muchísimo lo que es la generosidad en ese aspecto jugando, por ejemplo, de si yo llevo un personaje poderoso, da igual lo bien que hable, lo bien que luche, lo bien que me haya hecho el traje, que si tú no muestras que yo soy un personaje poderoso no vale para nada, ¿no? Y yo creo que en el punto de recreacionismo también es así, el me dejo perder aquí, o cedo aquí, o creamos la historia entre todos, porque es una actividad comunitaria, 100%. Totalmente. Sí, al final es ese papel de ¿por qué Napoleón en este caso es el personaje importante? Pues al final tú te lo tienes que creer, ¿no? Cuando aparece Napoleón a caballo o diferentes momentos, tienes que actuar un poco acorde, ¿no? Tienes que crear esa sensación, ese contexto para el cual las personas que lo están viendo empaticen y digan, esta es la persona a la cual tenemos que prestar atención, ¿no? En este caso es la que va a definir el transcurso de esta recreación o de la historia. Hay muchos personajes históricos que al final es interesante conocer la perspectiva de dónde vienen, cómo son, y al final es es la persona que lo muestra, pero también aquellos que le ayudamos a crecer ese mito, ese personaje, y sin ello no tendría ningún sentido. La verdad que es interesante, y sí que hay un factor muy claro sobre comunidad, y al final no dejan de ser, las recreaciones no dejan de ser varias horas, una experiencia pues que a lo mejor estás un fin de semana con estas personas, De con lo cual convivencia. de convivencia, tienes que conocerte, tienes que ayudarte, hay mucho compañerismo dentro de la asociación que permite tanto ayudarse. Imagínate que tú quieres el día de mañana acceder a la recreación. Bueno, pues a lo mejor necesitas información, necesitas conocer qué tipo de traje, qué tipo de tela, qué tipo de tal, que al principio te puedes abrumar, ¿no? Porque a lo mejor quieres investigar, pero tú solo a lo No mejor no sabes. tienes toda la información. Pero Entonces, siempre hay un veterano, ¿no? Que te echa un cable. siempre hay un Esto ha pasado mucho. veterano, siempre hay alguien que te echa una mano, ay, se me ha olvidado tal cosa, porque muchas veces, y también era una cuestión también a
a mencionar el tema del factor geográfico, porque muchas veces nos tenemos que desplazar, vamos conociendo en este caso toda España, a lo mejor te tienes que ir a León, tienes que ir a veces hasta Canarias, tienes que ir e incluso en territorio internacional, Bélgica, como es el punto de Waterloo. Entonces, al final está el factor de lo geográfico y muchas veces, ay, se me ha olvidado tal, si no tienes ese compañerismo, esa comunidad, se hace más cuesta arriba. Claro. Yo creo que además estoy muy contenta de hacer podcasts como estos porque la gente piensa que somos un nicho pequeñito. Yo no sé si os pasa en el recreacionismo, pero en el rol en vivo, aparte de ser un nicho que no es tan pequeñito, aunque la gente piense que sí, el propio rol tiene nichos, ¿no?, dentro del territorio español, y al final, o sea, lo eminente de, o sea, lo que nos une, ¿no?, en tanto en recreacionismo como en rol en vivo es queremos vivir una historia con más o menos libertad, con más o menos exactitud, pero queremos vivir esto, tenemos muchos puntos en común, somos comunidades más fuertes y más grandes y que pueden aportar más de lo que la gente piensa. Entonces, como que es guay, ¿no?, tener estos espacios para compartir y tener como Totalmente. Cada vez más gente que podamos ir y venir a probar ambas cosas. Sí, yo creo que hay muchos puntos donde confluimos y que forman parte de un poco de la misma mentalidad, de que nos gusta vivir, tener experiencias y sentirnos inmersos en este caso la fantasía. Nosotros la historia, pero al final no deja de ser una imaginación, porque nosotros no estuvimos ahí, no conocemos lo que ocurrió tal cual sucedió, solo tenemos las fuentes que nos dicen información de lo que fue sucediendo, a veces con más información, a veces con menos, contadas por un lado, contadas por otro, a veces no contadas desde otros. Entonces, la imaginación y la creatividad forma parte de nuestra pasión por este mundo. Y yo creo que también es algo que nos puede unificar tanto al rol en vivo como a la recreación, ese amor por la imaginación, por la fantasía, por tener otra versión de lo que estoy viviendo, ¿no? Porque yo, Silvia, estoy a día de hoy viviendo esto, pero me gustaría tener otra vivencia y expandir mi cabeza, mi creatividad en torno a eso, y me parece que es algo que nos puede unir. Dice un amigo mío sobre rol en vivo, que también es rolero, que por qué conformarse con vivir una sola vida cuando puedes vivir un montón de ellas, ¿no? Totalmente. Igual. Y yo creo que también es interesante porque vuestro punto a lo mejor es quizás a veces hacia el pasado, pero hacia lo que no sabemos, o el punto tan fantasioso, ¿no?, de lo que podría haber pasado. Puede ser con elfos, puede ser con trolls, puede ser con cualquier elemento fantasioso, y nuestro lado es el qué hubiera pasado si Silvia hubiera vivido en 1808 y le hubiera ocurrido, hubiera tenido que vivir todo lo que Goya pintaba cuando estaba, en ese momento. Entonces, sí que es interesante dos puntos de vista, pero al final es siempre imaginando y poniendo nuestra cabeza en otro lado, en otro mundo, que nos permite conocer más cosas. Justo. Yo creo que cuando conocemos más cosas también nos conocemos más a nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Suena paradójico, sí. pero es así. Hace poco yo daba una charla y decía, es que cuando juego a otros personajes, cuanto más caras se caen de mí, ¿no? Porque puedo ser realmente, pues eso, puedo jugar y puedo ser todas las versiones de yo misma, que a veces como que la sociedad cohíbe. Entonces, yo creo que es algo como que cualquier persona debería probar. Si nos estáis escuchando, recreación histórica, rol en vivo es algo que tenéis que probar, no ver. Un rol en vivo, de hecho, no se puede ver, solo puedes jugar, ¿no? Pero probarlo para ser un poquito más libres, aunque sea un rato. Es que la recreación histórica no tiene nada que ver verlo con vivirlo. Yo al inicio era lo segundo, era el público que veía eso, y no tiene nada que ver. O sea, el momento en el que tú te metes en el mundo y lo vives es otra cosa. Y nada, quería consultarte si tienes alguna recomendación para darnos, tanto a mí como a los oyentes, sobre qué libros, qué películas te gusta ver, que te recuerdan al rol en vivo. A ver, de rol en vivo no hay nada escrito, o sea, en español no hay, en general. O sea, son artículos muy académicos. Mi trabajo de fin de máster o mi tesis, pues la verdad es que no es una lectura ligera que os recomiende, ¿no?
Siento como comentar algo nuestro, pero yo os recomiendo La dragona en la habitación cuando salga. Es la antología de roles en vivo escritas por mujeres, y además añadimos consejos sobre cómo jugar, cómo crear partidas y cómo dirigirlas, ¿no? Cómo montarlas para tus amigos. Aunque solo sea para leerlas, os recomiendo un montón de estas 6 mujeres y acompañadas de 6 ilustradoras que son increíbles. Y os recomiendo seguir si os interesa este mundillo, hay un grupo en Facebook que se llama LARP Spain. Ahí os encontraréis un montón de nombres de asociaciones que podáis seguir, ¿no? Porque de verdad es que recomendar un libro, un peli, pues o sea, os puedo hablar de mis gustos, pero al final son los universos que crea esta gente, y que si alguien tiene curiosidad por jugar y le da vergüenza, porque esto es así, engancha a alguien y si no puedes enganchar a alguien, vete o a tu evento más cercano, un evento de la temática que más ilusión te haga, ¿no? Y de verdad que es que, como has dicho tú, Silvia, también nuestra comunidad acoge mucho. Entonces, si eres una persona nueva, te vamos a ayudar un montón. Entres al rol que entres, se te va a prestar mucho apoyo. Así que ánimo a ello. ¿Y tú? ¿Tienes algo a recomendar? Sí, pues también diría, hay varios podcasts, quizás más desde la perspectiva de la historia. A mí, la verdad que personalmente me parece muy interesante la historia que se está comentando en diferentes podcasts, que no es aquella que describen los libros de historia. Al final hay muchas cosas que tenemos que descubrir a un día de hoy, tenemos que conocer. Y a mí me ayuda mucho La Escóbula de la Brújula, no sé si lo conoces. Es un podcast que habla un poquito de todo, pero también trae factores sociales, sociología, factor teología, qué se pensaba en aquel entonces. Entonces a mí me trae como una versión 360 de la historia, porque al final los recursos y cuando te empiezas a empapar sobre historia podemos conseguir ese discurso de qué ocurrió, pero también muchas veces es interesante saber qué pensaba la gente, qué sentía la gente. Justo. Al menos siempre tengo un punto más de sociología, ¿no? Me gusta mucho ese factor y estudiar ese punto, y la verdad que es muy interesante conocer esa historia que no se cuenta tanto y que muchas personas están investigando, que también es muy interesante. Entonces estas personas te ayudan a comprender ese lado de la historia, y me parece muy interesante. También he de decir que poco a poco se hacen películas también sobre periodos históricos, así como del tipo de recreación que nosotros realizamos. Creo que va a salir dentro de poco, va a salir la película de Napoleón, que no recuerdo cuál era el actor, que es el que hace del Joker tan famoso, pero Joaquín Phoenix, that's the one. Bueno, tenemos mucha expectación de esa película, porque al final ese periodo histórico lo hemos recreado 100.000 veces. Entonces es súper interesante ver cómo la perspectiva cinematográfica puede traer mucho valor, y tengo muchísimas ganas, porque al final yo tengo mi visión de lo que es la recreación histórica, de vivirlo, pero tengo ganas de también sentarme en el cine y ver cómo Joaquín Phoenix pudo ser Napoleón. Al final no deja de ser un rol en vivo diferente, ¿no? Para los actores y para nosotros. De hecho, perdón, tengo una última recomendación que yo creo que además puede ser común, que es Puy du Fou. No sé si tú has ido. Ah, amor, sí. Puy du Fou, que si nos estáis escuchando y no sabéis lo que es un parque temático medieval histórico en Toledo. Tiene un espectáculo que es Sueño de una noche de Toledo, ¿no se llama? Sí, eso es. Increíble. Es una locura. Buenísimo. La pena para los roleros, y supongo para vosotros, es que no te dejan ir. No te dejan, que si no todos estábamos ahí. Es una locura, y vamos, te sacas unos fotones increíbles. Bueno, totalmente. Mucho Súper recomendable. Además, he de decir que desde la perspectiva de los recreadores lo adoran. O sea que tenemos ese punto común. Sí, a los dos nos encanta. Sí. Muy buena recomendación. Sí, totalmente. Bueno, pues creo que ya llegamos al final del podcast. Creo que ya nos están diciendo como que finalizamos, que se nos acaba el tiempo.
Entonces quería decir si quieres a lo mejor dar tus redes sociales, yo las tengo aquí apuntadas, pero si quieres contar un poquito de qué es lo que haces por ahí, también para conocer. Bueno, pues yo utilizo sobre todo Instagram, soy soy Cris Montes, muy fácil. Pues ahí podéis ver pues todos los personajes en los que me he convertido, porque no subo casi nada de otras cosas. Y luego, pues las redes de Roamers, principalmente por Instagram, somos @TheRoamersRoll, de Roamers, bueno, estarán por escritas por ahí. También estamos en Facebook y aunque tenemos web y tal, ahí es donde vamos subiendo todas las novedades, intentamos compartir también a asociaciones amigas y demás. Bueno, yo comparto un montón porque yo juego muchísimo, porque insisto que lo importante de este hobby no es solo, pues eso, a mí me apasiona y organizo, pero no dejar de jugar nunca y de ilusionarme con lo que hace la gente. Así que bueno, creo que somos punto de referencia para ya no solo que veáis cosas nuestras, sino de toda la comunidad rolera de España. Perfecto. Yo desde mi lado, la verdad, yo soy @SylvieHomes, que yo me imagino que ya lo tendremos en los comentarios o en aquel elemento que podamos hacer clic. Pero sí, yo ahí lo que hago es un poco de todo, la verdad. Últimamente hago más vídeo que pintura, pero la verdad que hago un poquito de todo, de lo que me va gustando. A nivel creativo, pues voy aplicando todo lo que desarrollo, lo agrego a mi Instagram, o sea que ahí seguro que tenéis la última versión. Y también quería decir un poco la asociación de la que yo formo parte, Voluntarios de Madrid 1808, podemos... ahí tenéis toda la información, tenéis fotografías, tenéis vídeos de lo que se ha desarrollado, de lo que hemos hecho y seguro que os llama la atención también para venir o para formar parte, que también bienvenido sea aquellas personas que quieran participar, porque seguro que os gusta mucho. Y nada, quería darle las gracias a Idi. Finalmente, quería comentar que AIDI es una iniciativa, bueno, todo este podcast es una iniciativa generada por AIDI. Este podcast se llama Sumergencias y forma parte de un proyecto que ellos tienen para crear y juntar a personas y crear una comunidad de personas creativas, emprendedoras y activistas, quienes utilizamos la pasión por el tema de la cultura, el diseño y la tecnología. Y todo esto, gracias a este proyecto, pues al final tenemos cierto impacto en la vida de las personas que nos escuchan. Y nada, es generar conversaciones. La verdad que alentamos a conocer a AIDI, la asociación, AIDI.es, y nada, sus canales de redes sociales. Así que muchas gracias por escuchar y gracias a Cris por formar parte de este episodio. Espero que es súper interesante y nos vemos muy pronto.